quiero exponerles una de las enseñanzas de Jesús que en estos días a mí me llegó y tuvo como una nueva información al respecto que la quiero compartir. Y se trata del mandamiento que dio Jesús, porque a Jesús en algún momento le dijeron, bueno, y la ley de Moisés, los 10 mandamientos, ¿qué? ¿Se deben cumplir o no? Y entonces Jesús dijo, realmente solamente debes cumplir 2 mandamientos, dijo. El primer mandamiento es, ama a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida toda la ley, dijo Jesús. ¿Qué es lo que me ha llegado con base en este mandamiento? Uno, que la verdad es así, la verdad, entre más te acercas a la verdad, digamos así. Porque de esto también he hablado en algunos videos, de la diferencia que hay entre la percepción y la verdad. Estamos en un universo perceptual. Entonces la verdad pura, o sea, la verdad total, aquí en este universo no existe. No existe. Más si hay una ruta hacia la verdad pura. Esa ruta que le llamamos la salida de la matriz o el camino de regreso a casa, el, hagan de cuenta como si estuviéramos en una caverna oscura y se ve una lucecita que uno dice, ah, por ahí es la salida. Entonces, esa luz es el camino hacia la verdad. Todo lo que experimentamos aquí en el universo tiene ese matiz o se alinea, va en esa dirección, hacia esa lucecita, hacia la salida, o puede ir a cualquier otro lado. Entonces todo lo que nos lleva a cualquier otro lado son ilusiones, te siguen manteniendo aquí en este universo de percepciones. Pero sí hay información, sí hay cosas que van apuntando hacia allá, hacia la verdad, hacia la salida, hacia la luz, hacia Dios en últimas. Entonces, lo que se experimenta es que a medida que tú te acercas a esa luz, o sea, vas en esa dirección, las cosas se simplifican, tu percepción se va corrigiendo y comienzas a ver todo de manera más simple, más fácil. Por lo tanto, estas leyes, a medida que las ves desde una perspectiva más cercana a la verdad, las ves más fáciles. Por eso es que Jesús dijo la ley de Moisés se resume básicamente en esos 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Ahora sí, ya desde esta perspectiva nodal, ¿qué significa eso? Amar a Dios sobre todas las cosas, yo lo interpreto, es que ese todas las cosas es este mundo de formas efímeras. Esas son todas las cosas. ¿Cómo tú puedes estar sobre todas las cosas? O sea, eso quiere decir trascendiendo toda forma. Las formas aparecen y se desaparecen en este universo espacio-temporal, llegan y se van, como las olas del mar, llegan y se van, llegan y se van. Todo aquí es efímero, todo es ilusorio, todo, incluyendo nuestro cuerpo. Nacemos, crecemos, envejecemos, morimos. Todo llega y se va. Entonces, todas las cosas, esa ilusoriedad, se trasciende cuando tú te das cuenta de que eso depende del tiempo. El tiempo es lo que le da el patrón de ilusorio a todas las formas. Están sujetas al tiempo y por eso es que todas tienen un sello de caducidad. Todo en este universo que está inmerso en el tiempo tiene ese sello de caducidad. En algún momento desaparece. Estar por encima de todas las cosas entonces significa que tú estás por encima del tiempo, en tiempo cero. Vuelve y juega. La presencia, el estar en presencia. En tiempo cero es el único instante en el cual tú puedes estar en contacto con Dios, porque Dios es sinónimo de no tiempo, o sea, de eternidad. Y dentro de la dimensión espacio-temporal, el único momento en que podemos tocar la eternidad es en este instante, en el ahora, en tiempo cero. Amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir ubicarte en tiempo cero, en presencia. Y en presencia sientes el amor de Dios y puedes brindarle amor a Dios, que se transmite en gratitud. Eso. La gratitud es una de las manifestaciones del amor. Pues cuando tú te ubicas en presencia y das gracias a Dios, con solo recordar su presencia a través del Espíritu, que es el recuerdo de Él en este universo,
sientes su amor, comienzas a experimentar su compañía, te das cuenta que no estás solo, que Dios siempre está contigo, porque ese siempre es ahora y este ahora es un instante eterno. Eso significa entonces amar a Dios sobre todas las cosas. Tiempo cero, básicamente. Ahora sí, segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vertical, tiempo cero, ¿no? Horizontal. Ahora sí, con nuestros hermanos. El amor a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto qué significa? Que no hay diferencia entre el amor que uno siente por uno mismo como el amor que uno siente por los demás. Entonces, balance, equilibrio, la horizontal. Básicamente, ¿cómo lo interpreto? Esto significa importancia cero. O sea, no hay diferencia entre nosotros. No somos más ni menos que los demás. Estamos todos al mismo nivel. El sol sale para todos por igual, para buenos y para malos. El sol no hace diferencia. Entonces, esa es una buena analogía de cómo el amor de Dios que nosotros recibimos en tiempo cero también está para todos por igual. Amar a los demás como a mí mismo significa que no me doy importancia interna, que tengo todo el derecho a amarme, pero eso no significa que los demás sean menos en absoluto. Básicamente el segundo mandamiento entonces significa importancia cero. Amar a Dios sobre todas las cosas, tiempo cero. Amar a los demás como te amas a ti, importancia cero. Cero, cero. Esto lo hemos hablado en mis videos. Ese punto tan poderoso que es la presencia y estar en ese equilibrio, sin darle una connotación especial a alguien o algo, que es la importancia externa, ni tampoco darme una atribución de especialismo, o sea, sentirme especial. Yo, o especial por encima, o sea, más que los demás, o especial por debajo, con un desmerecimiento, una desvalorización. Desbalance. El balance está ahí, en que somos iguales y el amor lo merecemos todos por igual. Esa es la forma entonces como interpreto ese mensaje, esa enseñanza de Jesús sobre el mandamiento que él dejó, como él resumió la ley de Moisés en esos dos mandamientos. Muy bien. Bueno, si mal no recuerdo, no me quiero poner a leerla completo. Como decía el Chapulín Colorado, la idea es esa, la idea es como la hemos recibido. Esta parábola de los talentos dice básicamente que había un señor que tenía tres siervos, o sea, tres empleados, y que él se iba de viaje y entonces les entregó a cada uno de ellos cierta cantidad de talentos. Puede interpretar talentos como dinero, que te dejo aquí esta cantidad de dinero, a ti otra y a ti otra. O sea que al uno le dejó 5 talentos, al otro le dejó 2 talentos y al otro le dejó 1 talento. Y se fue y al tiempo regresó y le pidió cuentas a sus tres siervos. Entonces el que le había dejado 5 talentos le dijo, mira, yo fui con esos 5 talentos y los negocié, hice buenos negocios y mira, gané el doble, te devuelvo 10. Muy bien, le dijo el amo al siervo, pues, has multiplicado lo que yo te dejé a ti, lo que te encargué. El que había recibido 2 talentos le dijo, yo también hice unos negocios y mira, aquí lo que me dejaste 2, te devuelvo el doble, te devuelvo 4. Muy bien, también lo felicitó al segundo siervo. Cuando llegó al tercer siervo, al que le había dejado 1, el tercer siervo le dijo, mire, yo como sé que tú eres una persona así de carácter, es muy recia, dijo, me dio miedo de perder ese talento, entonces fui y lo escondí y así sabía que no le iba a pasar nada. Y ahora que tú llegas, mira, aquí te lo tengo. Tal cual me lo diste, aquí te tengo tu talento. Entonces ahí el amo le da su regaño a ese tercer siervo y le dijo, al menos lo hubieras ido a dejar al banco, me hubieran dado algo de interés, pero por ese miedo lo enterraste y ahora mira, ese talento que te lo había dejado, te lo quito y se lo doy al que me trajo 10 talentos. Y termina esa parábola con esta frase, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. O al que tiene mucho se le dará más y al que tiene poco se le quitará lo poco que tiene. Entonces,
¿Qué significa esta parábola? Es una parábola bien interesante, porque habla el tema del dinero, ¿no? Y ya sabemos aquí cómo el dinero es una energía que a todos de una u otra manera nos afecta. Entonces, ¿cómo se interpreta esta enseñanza desde una perspectiva no dual? Los talentos, y no es casualidad que esa palabra talento tenga la connotación de dinero y también tenga la connotación de un don, de una virtud, de algo que tú puedes brindar a los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Los talentos, los dones, las virtudes emanan de la fuente. Nosotros provenimos de la fuente, o sea, de Dios. El espíritu, que es nuestro canal hacia Dios, ese es el conducto por donde llegan nuestros talentos, nuestros dones, nuestras virtudes. Podríamos decir que todas las virtudes, todos los talentos y todos los dones pertenecen al espíritu, o sea, a Dios, porque es la fuente, de ahí proviene todo. Entonces hay una fuente de talentos que nos es dada por ser hijos nosotros de Dios. Heredamos talentos. Cuando nosotros nos inspiramos, recuerden la palabra inspiración, o sea que estamos con el espíritu dentro, in spirit, ahí estamos nosotros conectándonos a esos dones, a esos talentos, aquellas cosas para las cuales somos naturalmente buenos. Todos tenemos esos dones, nacemos con ellos, con esos dones. Y se reconocen porque son cosas que nos gustan hacer, nos agrada hacer y además naturalmente somos buenos haciéndolas. Ahí se distingue que eso es un don, eso es una virtud, un talento. Los talentos, los dones, se deben pulir, se deben trabajar también, se debe ejercitar, se debe ponerlos en práctica, se debe compartirlos, porque al compartirlos, el feedback que recibes de las personas a quienes tú le comienzas a brindar tus talentos, eso ayuda a que tú los vayas puliendo, que te vayas perfeccionando en tus talentos, que vayas siendo cada vez más bueno en eso que haces. Y de esa manera, esos talentos, esos dones se multiplican, crecen más, tienen mayor capacidad de, de expandirse, de extenderse. Entonces, cuando en la parábola llega el amo y le pide riendas, le pide cuentas, perdón, a sus siervos, entonces los dos primeros siervos hicieron lo que era adecuado, o sea, utilizaron sus talentos, los compartieron, los brindaron y de esa manera los perfeccionaron. Y al dar, se recibe multiplicado. Ese juego de dar y recibir, cuando se comparte, se extiende. Esa es la clave de la abundancia, es dar sin esperar nada a cambio, porque ya esto también lo hemos comentado cuando hemos hablado de la red ECA a la que estamos conectados, somos nodos de la red. Cuando tú brindas a la red misma te reconoce, te va identificando como un nodo valioso para la red y por lo tanto la misma red te sostiene y te apoya a que eso lo puedas seguir haciendo. Entonces, recibes, das sin esperar nada a cambio y automáticamente comienzas a recibir, no de la manera como tu mente creería. O sea que por esto que doy ya me llegó el dinero, no puede que te llegue en apoyo, en ayuda, en gente, de muchas maneras. O sea, el espíritu sabe las mejores maneras como te devuelve lo que tú estás brindando, pero entras en esa dinámica. Entonces, ¿qué pasa con el tercer siervo? Él obra desde el miedo a perder. Entonces, ¿qué pasa? Ese talento, en vez de utilizarlo y brindarlo desde el miedo, él lo que hace es que lo entierra, como que no se me vaya a perder. Aquí lo actúa desde el miedo, del miedo a la pérdida. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llega el siervo y lo mira? O sea, ya había perdido porque ese dinero enterrado no ganó ni siquiera intereses, se desvalorizó. Y por eso lo reclama el amo. Lo reclama porque mira, me hiciste perder ese talento, ese don. En vez de crecer, extenderse, multiplicarse, se encogió al depositarlo en tus manos. Y por eso se lo quita y se lo da al que sí lo hace crecer.
al que lo hace multiplicar. Esto tiene mucha relación con la ley de la atracción, porque la ley de la atracción dice tú, en donde te enfocas, ahí donde pones tu atención y tu energía, eso crece. Entonces, si tu enfoque está en la pérdida y actúas desde el miedo, entonces estoy actuando desde el miedo a perder. Lo que finalmente tú proyectas en el espejo dual de tu realidad es que lo pierdes. Se te va. El miedo a perder, lo que ocurre, lo que como se manifiesta es que tú proyectas en espejo esa actitud. Una actitud temerosa que te muestra el espejo, pues el miedo. Perder en tu mente, perder el dinero, pues lo pierdes. Se te va ese dinero. Por eso dice entonces la parábola, al que tiene poco se le quita, al que tiene más se le da. No es una cuestión de injusticia, no es una cuestión de injusticia, es una cuestión de causalidad, causa-efecto. Al espejo, la realidad, la proyección te devuelve lo que tú tienes adentro, tu actitud se te refleja, así de sencillo. ¿Qué pasa con esos talentos que se pierden? Realmente se pierden. ¿Qué quiere decir cuando te los quita, el universo te quita talento y se lo da a otro? Lo que significa esto es que si tú, o sea, a ti se te dan tus dones, por herencia los tienes, pero tú tienes la libertad siempre de elegir si los compartes, los brindas o no. Porque esa libertad ni siquiera Dios puede intervenir. O sea, en eso eres libre totalmente. Tu libertad de elección es sagrada. ¿Qué pasa entonces? Si tú eliges no compartirlos, si los escondes, eres bueno para algo. Eres bueno para cantar, por ejemplo. Pero por el miedo al que dirán, por miedo a la burla, por el miedo a que no seas lo suficientemente bueno, lo escondes. O sea, nunca lo compartes con los demás. Te quedas con ese don para cantar para ti nomás. Cantas en la ducha únicamente y tu vida la dedicas a hacer cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ese talento de cantar que viene del espíritu se te va perdiendo porque no lo practicas, no lo pules. O sea, no puedes llegar a ser ese cantante o esa cantante, o sea, que deleite a muchas personas con su voz, sino que se va perdiendo. Y vas a notar que aparecen en escena, vas a notar como personas que muy similares a ti, que venían de las mismas condiciones, que no tenían de pronto el apoyo y brum, logran comenzar a brillar. Y te das cuenta y dices, mira, o sea, y yo era así, o sea, mira, inclusive esta persona con más dificultades y logró brillar con su voz y ahora es un cantante famoso, reconocido. Entonces, ahí lo que te está mostrando la vida es que ese talento tuyo, como tú elegiste no compartirlo, pues aparece a través de otro. Los dones, los talentos no se pierden. El Espíritu los manda. Y como todos acá somos iguales para Él. Acá no hay especialismos, no hay alguien que sea el consentido, que a ti te trata mejor que los demás. No, somos iguales. Entonces, Él manda esos talentos. Si tú dices no, o sea, no eliges compartirlo, Él eso lo manda por otro lado. Entonces, ese talento florece a través de alguien más. A través de alguien más. Miren, les cuento una anécdota que me ocurrió a mí, hablando de este tema. Eh, no es, pues, una cosa muy grande, pero va en relación. Yo, cuando comencé mi vida como coach, hace una década atrás, lo que me motivaba era ese cambiar al mundo. Tenía todavía la perspectiva, la percepción de que se podía hacer cosas afuera para cambiar el mundo, para hacer un mundo mejor, de vivir una vida centrada en mi beneficio, mi carrera personal, o sea, crecer como profesional, ganar éxito. Luego ya mi conciencia me llevó a decir, bueno, tienes que dejar un legado, hacer algo que deje huella, no solamente crecer aquí tú, sino eso fue lo que me llevó en ese momento a comenzar a ejercer como coach, apoyar a las personas a que tomen conciencia, que cada vez seamos mejores personas. Siendo mejores personas, por efecto el mundo será mejor, así de sencillo.
Entonces comencé mi labor como coach. Entonces recordaba una canción de Alejandro Lerner que se titula Cambiar el mundo empieza por mí. Cambiar el mundo empieza por mí. Era una canción que me llegaba mucho en esa época. Cambiar el mundo empieza por mí. Cuando fui avanzando en todo el terreno y fui profundizando en mi camino espiritual, luego llegué yo a la claridad, con este no dualismo, de que cambiar el mundo empezaba por mí y terminaba por mí también. Y no era un acto de egoísmo, sino que ya uno era consciente de que afuera todo era una proyección. Entonces ya no tenía yo que ir a intervenir en otros, sino que yo simplemente trabajaba en mí, y todo lo que ocurre afuera se iba dando en consecuencia de ese trabajo interno. Cambiar el mundo empieza por mí y termina por mí. Esa idea me llegaba muy clara esa frase. Más en esa época, eso yo no lo compartía solamente con mis poquitos alumnos que tenía como coach, como mentor. Y al poco tiempo de eso, comencé a ver unos videos de Enrique Corbera, que comenzó a publicar en YouTube sus conferencias, sus charlas. Y cuando en una de esas charlas de Enrique Corbera va saliendo con la frase, cambiar el mundo empieza por mí y termina por mí. Así como que la misma frase que a mí me había llegado tiempo atrás. La escucho ahora en labios de Enrique Corbera. Y sentí eso como que, mira, esta información que el Espíritu ya me la había mandado a mí, como yo no me la guardo para mí, como que, sí, chévere. O sea, no sentía ese afán en ese momento, pues, de compartirla con el mundo. Pues la manda también a través de otras personas que se disponen, y Enrique Corbera, sí, la estaba divulgando ya así masivamente en sus charlas, en sus libros. Y entonces ese es un ejemplo de cómo ocurre esto que les estoy diciendo. O sea, el Espíritu manda los dones, los talentos a todos. O sea, ahí está la diferencia simplemente en quién se abre a recibirlos y multiplicarlos, compartiéndolos acá con nuestros hermanos, o quién se los guarda para sí mismo nomás. Y ahí quien se los guarda, esos dones, esos talentos, pues ahí quedan perdiéndose finalmente, porque al no compartirlos, no se multiplican. Entonces el mensaje y la enseñanza de Jesús es eso que te llega como don, como talento, que está en tu alma, que tu alma es el repositorio donde llega lo que el Espíritu envía, pues a compartirlo, a brindarlo, sea lo que sea, y tú sabes qué es. Vuelvo te digo, porque es algo que te gusta hacer, que desde niño tú has sentido que te apasiona hacer y que naturalmente has sido bueno en eso. Has sido bueno. Entonces comienza a compartirlo ya. Y si tienes ahorita 70 años, no te castigues, decir ya desperdicié mi vida y no lo compartí, no, porque si tienes vida y estás en este instante, es todo lo que se necesita. Ahora, este es el instante, porque si no es ahora, ¿cuándo? Les agradezco a todos el haber estado aquí, su presencia. Quienes vean esto luego, pueden, ya saben, en los comentarios dejar sus preguntas. Con gusto yo les aclaro lo que pueda, lo que esté a mi alcance. ¿Okay? Nuevamente, feliz Navidad a todos, un abrazo, feliz año, por Dios, para ustedes, todas sus familias y para el mundo en general. Dios nos acompañe y sigamos para arriba.